Actualmente aún se registran casos de personas con discapacidad que se enfrentan a fuertes estigmatizaciones que impiden que se ejerzan plenamente sus derechos. Sin embargo, son personas que pueden llevar una vida laboral, social activa, al igual que cualquier otra persona. Hoy hablaremos sobre este tema, el tema de la inclusión, pero la inclusión también empieza en la familia. Bienvenidos a Punto y Coma. La principal barrera que padecen las personas con discapacidad es atribuirles que debido a su condición es imposible su integración plena a la sociedad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en México el 14% de la población presenta alguna discapacidad, es decir, alrededor de 10 millones de personas. A esta cifra cada año se suman aproximadamente 270,000 personas. En todo el mundo, las personas con discapacidad registran los peores resultados académicos y una menor participación económica. Parte de ello es consecuencia de los obstáculos que se encuentran día con día, como instalaciones que no tienen los accesos necesarios para su ingreso. En pleno siglo XXI, aún existe una fuerte estigmatización sobre la capacidad de estas personas para ejercer actividades cotidianas como llevar una vida laboral o social. Ante esta situación, es necesario que las autoridades regulen las leyes para lograr una inclusión de las personas con discapacidad y evitar que sean discriminadas por su condición. Qué bueno que está con nosotros aquí en Punto y Coma. ¿Cómo están? Soy Fabiola Guarneros y hoy nos acompaña Rodrigo Villaseñor. Él es subdirector de Responsabilidad Social de Scotiabank. ¿Y cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, gracias. Bienvenido. Mira, te voy a presentar a mis compañeras. Mariana H., ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar de regreso. Ay, sí, te extrañábamos mucho. Ahorita les cuento de la Feria de Oaxaca, que tiene que ver también a veces con este tema, ¿no? Sí, y Yasmín Jalil, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias por estar aquí. Pues este tema es muy importante porque cifras aproximadas, realmente no hay un censo como tal, habla de 7 millones de mexicanos que tienen alguna discapacidad, ya sea visual, intelectual, de motricidad, pero finalmente son personas que quieren integrarse a la planta productiva del país y de repente encuentran miles de obstáculos, además de los que por vialidad conocemos todos los días. ¿Cómo ves este panorama ahorita? Claro, la realidad de la discapacidad en México es un tema que afortunadamente cada vez tiene más visibilidad y es un asunto que cada vez los diversos sectores de la sociedad estamos tomando con mayor orden y seriedad. Déjenme platicarles que CONFE, que es la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad, es parte de una coalición que se llama COAMEX, que lo que hará es un informe alternativo que se presentará a la ONU sobre el estado de la discapacidad en México. Scotiabank es pues quien está financiando este estudio y será una manera de saber realmente qué es lo que estamos haciendo en México y cuál es el estado de la cuestión. Es el primer paso, saber eso. Ahora, siempre se ha diagnosticado mucho, ¿no, chicas? O sea, como que siempre se hacen los estudios, pero ¿cuáles son las alternativas? O sea, por ejemplo, ustedes como fundación, ¿cuál es el primer paso para incluirlos? Claro, pues nosotros somos un banco de origen canadiense, tenemos operación en todo el país y desde hace varios años estamos trabajando justamente en tener políticas internas para evitar la discriminación desde las contrataciones hasta pues ya todo el personal que tenemos en Scotiabank. Somos más de 13,000 colaboradores, tenemos ahorita detectados 53 personas con algún tipo de discapacidad y hemos adaptado, por ejemplo, nosotros nuestras sucursales para que sean accesibles a personas con discapacidad motriz y visual, pero también para poder contratar a personas que trabajen en esas sucursales con estas mismas discapacidades. ¿Haciendo qué tipos de trabajos, digamos? ¿Cuáles son las alternativas? ¿O si existe alguna que tiene mayor popularidad, digamos así? Sí, la adaptación más difícil, vamos a decir, tiene que ver con atención en caja, ¿no? Como cajero no solo hay que adaptar un escritorio, sino sobre todo el acceso al back office y la esclusa, ¿no? Por ejemplo, pero también pueden ser ejecutivos y entonces las oficinas en donde uno apertura una cuenta, por ejemplo, son de puertas que son de fácil apertura
si vas en silla de ruedas, ¿no? O si vas a atender a un cliente que se desplaza en silla de ruedas. Eso me parece increíble y además me gustaría preguntarte, Rodrigo, ¿cuáles han sido los resultados? Porque creo que gratamente todos cuando vamos al aeropuerto te atiende gente que está en silla de ruedas y yo en lo personal vi un cambio gigantesco en cuanto a la atención antes y después. Cuando estaban personas que caminaban bien, ¿no? Que estaban sanos de sus piernas, a veces te atendían medio feito y ahora te atienden con un gusto, con una amabilidad, casi con gratitud de que puedan tener ese trabajo, que me parece increíble. O, por ejemplo, hay otras fundaciones también, como la John Landon, en donde hacen galletas, hacen pasteles, hacen pinturas extraordinarias, porque han encontrado a grandes artistas y venden todo eso para sostener a la fundación y para que ellos también tengan un trabajo. Entonces creo que día con día los hemos incursionado más a la sociedad. Yo personalmente estudié en el Vista Hermosa y ahí todos teníamos compañeros que tenían algún tipo de discapacidad, a lo mejor Down, y la verdad es que era como pues normal para nosotros, ¿no? O sea, en cada clase, en cada salón, había un niño que tenía síndrome Down y eran nuestros compañeros y nuestros amigos. Entonces, no sé ustedes en el banco, ¿qué resultados han tenido al emplear a estos jóvenes? Claro, los resultados son positivos, no solo son jóvenes, también son adultos, desde luego. Déjenme compartirles el lema de CONFE, que es muy sencillo, dice: lo normal es un trato normal, referido a las personas con discapacidad. A mí me parece que estas personas que podemos ver en los aeropuertos o en otros lugares o en Scotiabank, si están felices es porque están trabajando bien, ¿no? O sea, tienen el gusto, el contento de una persona que está gozando su trabajo. Tener discapacidad no es necesariamente una tragedia, no se tiene que ser una super persona para tener una vida normal y plena y poder llegar a un lugar y trabajar normalmente, ¿no? Y eso es a lo que nosotros aspiramos. Poder ofrecer alternativas de empleo, desde luego servicios financieros accesibles y que cualquier persona con discapacidad tenga los mismos derechos que cualquier otra persona. Ahora, hemos avanzado, vamos a hablar después de la otra parte, ¿no? Lo que decías en las familias, no en todas las escuelas incluyen a niños con alguna discapacidad, pero es relativamente poco el tiempo que hemos estado trabajando en este tema. Cuando nosotras éramos niñas, les decíamos los paralíticos, los minusválidos, hasta Alex Lora tiene una canción de los minusválidos, ¿no? Entonces, como que este trato, incluso en el lenguaje, ha sido poco a poco también cambiando una perspectiva que no es despectivo, sino que es una persona con una discapacidad y que funciona normalmente en otros aspectos, pero es relativamente nuevo, ¿no? Claro. Ludwig Wittgenstein decía que los límites del mundo son los límites de tu lenguaje. Si no tenemos la nomenclatura adecuada para dirigirnos a una persona que tiene determinadas características sin menoscabar sus derechos, sin hacerla sentir menos, obviamente no vamos a poder atajar la cuestión de la discapacidad. Yo creo que, como bien señalas, Mariana, desde el tema del lenguaje, de cómo decirlos, pero también de cómo aprender, precisamente, si yo tengo un colega que tiene algún tipo de discapacidad, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué no tengo que hacer? ¿No? Porque no lo necesita. Y la verdad es que las empresas hemos aprendido mucho de las personas con discapacidad, de las organizaciones sociales que las apoyan e incluso, hay que decirlo, también del gobierno, quien ha tomado este tema y juntos esta triple alianza, gobierno, empresas y sector público, comunidad, es que vamos avanzando en el tema. Ahorita vamos a regresar contigo, pero ¿qué les parece? Hacemos una pausa y los invitamos a participar, por favor, con nosotras, @puntoycoma_ y TV. ¿Consideras que México ha avanzado en la inclusión social a las personas con discapacidad? ¿Sí? ¿Es una opción? ¿No es una opción? Por favor, participa con nosotros, @puntoycoma_ TV. Regresamos.
Según la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para Personas con alguna discapacidad de la Presidencia de la República, cada año se suman en México a las más de 10 millones de personas con alguna discapacidad, alrededor de 270,000 personas. Y hay que mencionar que no se tiene una cifra exacta, o por lo menos cercana, para conocer el número de personas con estos padecimientos, ya que no se ha realizado un censo desde el 2010. Esto sin mencionar que tampoco se tiene idea de cuántas de estas personas pueden integrarse al campo laboral, condiciones laborales que los que no tienen esta discapacidad lo tienen como prestaciones. Bueno, suscribe estos datos nuestro invitado, o sea, es correcto. Claro, precisamente por eso el informe alternativo a la ONU va a ser una herramienta justamente para comparar, ¿no? y conocer cómo estamos en el país y saber qué acciones tomar. Oye, pero hay algunas estadísticas, algunos estudios que dicen que casi la mitad de esos 7 millones de personas que tienen alguna discapacidad de las que hablaba Fabi, aproximadamente el 45% viven en pobreza. Por eso ya hay algunos legisladores, en particular la diputada Karina Sánchez, que pues han promovido leyes para que sea, pues ahora sí que valga la redundancia, una ley que todos estos jóvenes, adultos que tienen alguna discapacidad tengan trabajo y que tengan sus derechos. Sí, definitivamente el tema de la discapacidad es un tema que nos duele como sociedad y el tema de la pobreza también es clave en México. Entonces, cuando se conjugan estos factores, pues hay una comunidad doblemente vulnerada o triplemente vulnerable. Y esos son sectores que tenemos que trabajar en conjunto para subsanar lo que como sociedad les debemos. Pero mira, por ejemplo, en el caso de ustedes, están abriendo sus políticas laborales para poder primero incluir en su planta de trabajo a personas con alguna discapacidad. Eso está muy bien. Después están también abriendo políticas para poderles otorgar un crédito, un préstamo o tener algún servicio financiero. En estos pasos, ¿cómo van? ¿Han dado pasos adelantados? Por ejemplo, ¿cuántas personas han podido contratar? ¿O apenas están diseñando la parte laboral? Ha sido un camino muy interesante, de más de 10 años probablemente, que empezamos con nuestra primera contratación, precisamente con una persona con discapacidad que estuvo con CONFE. Y bueno, desde ahí han sido pues muchas posibilidades, muchos caminos. Al momento tenemos 53 personas. Hay algunas discapacidades que para un banco es más fácil poder incluir y algunas que lo hacen más difícil. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Pues por ejemplo, vamos a decir, una discapacidad auditiva para una sucursal tiene complejidad en caso de algún percance, ¿no? En cambio, una discapacidad motriz es mucho más clave para nosotros. En cambio, a lo mejor una fábrica, pues una discapacidad auditiva no tiene no es tan difícil, ¿no? Claro. Entonces tenemos 53 personas al momento, estamos buscando nuevas oportunidades, hemos adaptado nuestro contact center, nuestros edificios corporativos, las sucursales que mencioné y sobre todo aprendiendo. Tenemos alianzas con distintas organizaciones de la sociedad civil, estamos con Éntrale, estamos también con la comunidad Pride para también temas de diversa orientación sexual que también buscan ser incluidos en nuestra comunidad. Y aprendiendo de todos para ser una organización más inclusiva. Ahora, es importante que nos digas para las familias que nos están escuchando, tienen que prepararse, tienen que haber terminado la prepa o qué tipo, o una carrera técnica, porque eso es muy importante, porque cuando hablábamos de la inclusión que debe empezar desde la familia es eso. O sea, a veces las familias no saben cómo actuar o les da pena y esconden a la persona, o no lo llevan a las escuelas, o no luchan y exigen que la escuela tiene que ser incluyente porque la educación es un derecho constitucional. Ahí no dice menos personas con discapacidad. Entonces, para empujar a las familias a que ver, no, aquí pueden encontrar trabajo, pero ¿qué necesitas? ¿Nivel de preparatoria, una carrera técnica? No necesariamente. Depende de la posición a la que aspires. Ahí lo que le recomendaría es entrar al portal de empleo de Scotiabank en www.scotiabank.com.mx
Y ahí, pues cualquier ciudadano con discapacidad no puede establecer su perfil para aspirar a una posición. En el caso de las sucursales, pues la preparatoria o estar próximo a terminar la preparatoria es el nivel educativo base, ¿no? Ahora, déjenme hablarles de un trabajo previo que desde luego que pues esperamos que personas con discapacidad o no busquen trabajar con nosotros. Pero hemos hecho un gran trabajo con el área de reclutamiento, por ejemplo, no solo con el tema de las políticas, sino también del entrenamiento para saber justamente cómo librarse de sesgos discriminatorios, cómo no descartar algunos comportamientos y así lograr contrataciones influyentes, ¿no? Entonces también ese trabajo es algo que se hace. Cuando ya tenemos una persona con discapacidad, se trabaja en el equipo al que va a llegar precisamente pues para enseñarles a todos cuáles son pues el mejor comportamiento, cómo ayudar al colega a sacar su mejor potencial y cómo dejar que ese colega nos saque el mejor potencial también, ¿no? Porque desde luego que hay experiencias increíbles como con cualquier persona. Sí. Porque es Oye, normal. Rodrigo, ¿y los sueldos cómo van? Muy bien. Son equitativos. Es igual. Exactamente. O sea, no importa si tienes alguna discapacidad o no, te pagan lo mismo. Desde luego, ese es justamente el tema de alinear Claro. políticas. Y yo incluso debería decir, ya cuando nuestro ejecutivo recibe una solicitud, pues no preguntamos, ¿tienes alguna discapacidad? ¿no? O sea, no hay este tipo de discriminación de entrada. Y ya en la entrevista, cuando resulta evidente o la persona, si no es visible la discapacidad, la declara, pues sencillamente se pone como, en fin, se toma como un dato más, ¿no? Como decir, en dónde estudié, en dónde nací. Pero hay algunas que son muy obvias, como bien dices. O sea, es distinto a alguien que venga en silla de ruedas a alguien que tenga Down, por ejemplo. No importa, igual contratan. Sí, por ejemplo, y de este dato lamento no tener así la última versión, pero me parece que a todos los candidatos se les pregunta si vienes en silla de ruedas de nuestro edificio, el acceso es por tal y cual, ¿no? Como para, pues, si no sabemos, pues que pueda entrar libremente. Y otra cosa también, ahorita decías que están los datos en la página, que hay que consultarlo, y yo creo que todo el mundo lo debe de hacer, porque si estamos hablando justamente de comprender la otra parte, de saber cuáles son las opciones, de saber si esas opciones nos convienen económicamente hablando, porque si no, ¿cómo vamos a tener una familia? ¿Cómo vamos a convivir con una familia para ayudar y para incluirnos de verdad si no conocemos la circunstancia laboral, social, emocional? Y además, digo, hay que tocar madera, pero una cosa es nacer con una discapacidad y otra cosa es que tengas un accidente y entonces pues tengas que entrar a ese mundo laboral desde otra perspectiva, de que no hay madera. Pero pues sí, no, de hecho las cifras garantizado. que leíste al principio era justo eso, ¿no? Hay como 7 millones, pero en un promedio 270,000 al año se incorporan precisamente por los accidentes, ¿no? Claro. ¿Se acuerdan de Judith Dupeirón? ¿No? Judith Dupeirón se dedicaba justo a hacer preparación física, actividades de su cuerpo, ¿no? Un accidente fatal que pues la dejó en silla de ruedas, pero ella tiene que incorporarse a la vida productiva, ¿no? Entonces, como esos, hay muchos casos, ¿no? De discapacidad adquirida, sí. Sí, bueno, pues entonces ahí no es que estemos deseando ni augurando nada, pero sí comprender y así como decíamos, estamos todavía nuevos en este asunto. Yo insisto mucho, va a parecer como chiste, pero yo insisto mucho en cómo veíamos la televisión nosotros de niñas y nuestros papás. O sea, cuando vemos el humor que se hacía en México, las telenovelas, no está la famosa, la vieja está, la famosa de Maldita Lisiada o no sé qué. Sí. Eso estaba en el argot cotidiano de la gente común y corriente que veía eso todos los días en su pantalla de televisión, ni siquiera buscando en internet porque no había. Entonces, en este sentido, sí tenemos que hacer muchísimo trabajo para lograr esa empatía y conocimiento. Claro que sí, Mariana. Y una de las maneras de lograr esta sensibilización, que es de lo que hemos estado platicando, es precisamente acudir a la carrera Canadá por la Inclusión, que es a lo que los queremos invitar. Por favor. Es una carrera en Reforma que está organizando Scotiabank en alianza con CONFE el 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Ajá. Entonces, en esta fecha que conmemoramos internacionalmente a las personas con discapacidad, tendremos una carrera y una caminata. Es una carrera inclusiva, es una carrera donde irán personas con discapacidad y personas sin discapacidad a correr
10 kilómetros, 5 kilómetros, o a caminar 3 kilómetros, a correr 3 kilómetros, a echar porras, a conocer otras personas, a divertirse en familia, por reforma, a ayudar a CONFE, porque la carrera tiene el fin de apoyar a CONFE. Todo lo que se recaude, genere de las inscripciones es en beneficio de CONFE directamente. ¿Dónde se inscriben? En la página que vamos a decirles en un momento. Okay. Los dejamos con la emoción porque vamos canadaporlainclusión.com. canadaporlainclusión.com. Ahí el 3 de diciembre. Es el registro en línea, la inscripción, pueden donar kilómetros también. La carrera es el 3 de diciembre. 3 de diciembre, ahí los esperamos. Rodrigo Villaseñor, muchas gracias por estar con nosotras. Gracias, pero nos despedimos, tenemos otro invitado y más de este tema. Y ahí está la pregunta de Twitter. ¿Consideras que México ha avanzado en la inclusión social de personas con discapacidad? ¿Sí o no? No, 82%, sí, 18%. Las discapacidades más comunes son por secuelas de fracturas con un 46.29%, malformaciones congénitas 24.81%, secuelas de enfermedades vascular cerebral 15.92%, consecuencia de trauma cráneoencefálico 7.40%, parálisis cerebral infantil 4.44% y sordera cognitiva 8.88%. Gracias por continuar con nosotras en Punto y Coma. Y ahora nos acompaña Javier Quijano, ¿verdad? Sí. Javier Quijano, presidente de CONFE, para seguir hablando de este importante tema. Y ahorita nos decías que tú lo has vivido en tu familia en carne propia. No. Bienvenido. Muchas gracias. Sí, yo soy hermano de una persona con discapacidad intelectual. Es Pepe, mi hermano, tiene 57 años, es un año menor que yo. Somos 8 de familia. Cuando Pepe, mi hermano, nace, la tendencia era que los mandaras a una institución, o sea, que no permanecieran en la familia, que no estuvieran porque iba a ser un estigma, porque iba a ser un problema. Mis papás dijeron, es parte de mi familia, es uno de mis hijos y va hacia adelante. Fueron muy visionarios en ese entonces y se juntaron con otro grupo de padres de familia que tenían la situación similar y formaron una CONFE hace 40 años. Wow. Oye, y justo eso que decías me recordé. Tengo también un familiar muy cercano que ella tiene es discapacidad motriz. Pero ella, chicas, le dio poliomielitis a los casi 5 años, ¿no? Ella ya había empezado a caminar, caminaba. De repente llega esa enfermedad que en esos años, ella ya es grande, no existía la vacuna, ¿no? Entonces le da poliomielitis. Hubo en esa época una fuerte epidemia, podríamos decirlo, contagio, y hay muchas personas en la Ciudad de México con poliomielitis, ¿no? Justo los vecinos, la gente querían que se fueran de la colonia porque tenía poliomielitis y podía ser contagioso, ¿no? Cuando no existía la vacuna, bla, bla, bla. Pero a lo que voy es que de repente, justo lo que decías, ¿no? ¿Qué mentalidad teníamos de segregar, de esconder, ¿no? Ella hizo su carrera profesional, tuvo un puesto muy importante, directora de información en una compañía de televisión muy importante de ese país, durante más de 30 años, ¿no? Pero salió con el empuje de de mi abuela, de una familia que no le importó y no le importaba que fueran señalados en la colonia, ¿no? Claro. Eso es lo más importante, que el motor es la familia, definitivamente el poder apoyar, el poder reforzar, y luego las personas con discapacidad, por supuesto, que antes se veía como una enfermedad o como un estigma, ahora es una condición de vida y es obligación de nosotros como sociedad, como gobierno, el poder brindar las oportunidades y presentar el entorno que sea facilitador para que las personas con discapacidad puedan ser vamos a decir, que pertenezcan, que puedan ser incluidas en cualquier ámbito. Ahorita, por ejemplo, traemos esta acción. Muchas veces pensamos en el trabajo, en la educación, pero no pensamos en la cultura, no pensamos en el talento, no pensamos en el deporte y en la vida social y en la vida recreativa que una persona con discapacidad tiene el derecho a vivir y a tener. Ahora tenemos la carrera. Esta carrera es un símbolo de inclusión donde van familias, van personas con y sin discapacidad para poder convivir en un lugar precioso como es la primera sección de Chapultepec, allí en Gandhi, donde va a ser la carrera. Entonces tú ves a niños que dicen, oye, pero sí,
no llego a la meta, pero ven a un niño con discapacidad que tiene una prótesis, que va caminando, un adulto, una persona, y se pone en sus zapatos y digo, tengo que terminar. Entonces, un ejemplo grandísimo. Tenemos a Grimaldo, que está aquí atrás. Él es un gran luchador social. Él está ahorita como director del INGUDIS, del Instituto para Personas con Discapacidad en Aguascalientes, en Guanajuato. Y él nació con una discapacidad en un ámbito rural, con pobreza. Y sin embargo su familia, su mamá y su papá dijeron sale adelante. Se cambiaron de ciudad, se cambiaron de su ámbito rural a una ciudad para poder brindar las oportunidades. Y él te platica una serie de situaciones en las cuales dicen, oye, para que este niño iba en una patineta porque no tenía piernas, nació sin piernas. Y había profesores que decían, no, que se suba al segundo piso. Y ahí lo cargaban, para arriba y para abajo. Entonces, como vemos que muchas veces el apoyo, el entorno, si las personas tenemos la sensibilidad y la conciencia de apoyar, las personas con discapacidad tienen la oportunidad de ser funcionales y de estar en cualquier lugar. Oye, quiero nada más otra contraparte. Ya habemos 4 personas aquí y ya se habló de un familiar con discapacidad, una familiar, otro en mi caso, y este primo mío nació bien, pero se enfermó. Le salió un tumor en el cerebro, lo operaron, ahora tiene 30, acaba de cumplir ayer, fue su cumpleaños, 35 años, pero aquí está la otra parte. Allá, bueno, le quedó una secuela, una especie de retraso, él es funcional, pero digamos que no entiende algunas cosas, no entiende la ironía, no puede vivir completamente solo, pierde chambas. ¿Y qué fue lo que pasó? Espero que no estén viendo, pero mis tíos nunca vieron que existía ese pequeño retraso. También tiene una dificultad del lenguaje. Nunca lo llevaron a terapia de lenguaje. Lo metieron a una universidad en Monterrey, privada, muy dura, que le costaba. Entonces, el no querer ver, no, hay muchos niños así, hay muchos niños que hablan así. No, hombre, si es listo, también puede provocar que haya mucho más retraso y más segregación también. Entonces, él no tuvo un apoyo específico para que pudiera salir adelante y ahí está la consecuencia. Lo que tú dices es muy cierto. La primera acción es que en familia reconozcamos que hay una discapacidad en la persona, que la persona con discapacidad también se asuma como una persona con discapacidad y busque los apoyos necesarios para poder salir adelante. Preguntaban hace un momento en cuestión de los trabajos. Pues, como cualquier persona, un empleo tiene que cuadrar con un puesto y con la persona y las capacidades y la instrucción que tenga. Entonces, hay veces que buscamos eso, que nosotros en CONFE tenemos un centro de capacitación laboral para personas con discapacidad intelectual. Buscamos que sea exitoso, que en un momento dado la persona y el puesto sean compatibles. Luego que todos los que trabajan alrededor de ellos se sensibilicen para que sepan cómo tratarlos y qué apoyos necesita. Por decir algo, una persona con discapacidad intelectual lo que necesita son órdenes precisas, directas y una sola orden a la vez. Entonces, eso es una cosa muy sencilla de hacer, pero a su vez también difícil porque estamos acostumbrados a decir 3 y 4 o 5 órdenes. Una persona con discapacidad motriz necesita que le quiten las barreras físicas. Una persona con discapacidad auditiva necesitaría que tuviera los apoyos necesarios para poder tenerlos. Ahora, por decir algo, no sé, en cuestión de, muchísimas gracias de que nos permitan difundir. Una de las grandes acciones que nos faltan es que la prensa, las personas que están dentro de los medios tomen el tema y nos ayuden a sensibilizar. Oye, Javier, yo te quería preguntar ahorita, y decía Mariana, ¿no? Ya son 3, o sea, somos 4 en una mesa y ya son 3 personas que tienen un familiar. Yo tengo a muchos amigos cercanos que tienen hijos que tienen una discapacidad. Es algo muy común, ¿no? O sea, aquí está la prueba. Es algo muy común. Sin embargo, cuando yo platico con mis amigos, su temor más grande es cuando ellos mueran. Me dicen, es que, a ver, mis hijos que tienen una discapacidad como distinto nivel, pero de Down, no pueden vivir solos, ¿no? Entonces, los están empujando a que trabajan, no ganan, como decían ahorita en Scotiabank, no ganan igual que alguien normal, o sea, que alguien no con discapacidad. Ganan mucho menos y sí necesitan del apoyo de sus papás. Entonces, ¿cómo manejar eso? Si eres papá y tienes un hijo con alguna discapacidad en donde no se puedan valer solos,
¿Cómo es este apoyo? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, Porque mira, es un miedo que se da común. Lo primero es aceptar que pueden ser independientes, del grado de discapacidad que tengan, que es una condición, no es una enfermedad. Y hay organizaciones como por ejemplo Vida Independiente que tienen una capacitación para la familia y para las personas con discapacidad y tienen el refuerzo para que puedan vivir solos. Y en un momento dado, sí buscamos que a igual empleo, igual remuneración, que el sueldo que una persona, si desempeña un puesto, que creo que fue lo que dijo Rodrigo también, es que sí tenga la misma retribución, la misma remuneración. Claro, pero no hay una cultura, la verdad, o sea, no se da. No, necesitamos cambiar y ver que se dé la oportunidad. Pero yo te puedo decir que, por ejemplo, tenemos ejemplos de organizaciones que nos dicen, para mí, te di trabajo para abrir un espacio y pues realmente pues para apoyar y ayudar. Sí. Y al cambio del tiempo ha sido una inversión, porque la persona con discapacidad, al tener la oportunidad, es lo más productiva, es completamente responsable, no falta su trabajo porque le dieron la oportunidad y saben y responden increíblemente. Vemos los deportistas. ¿Quiénes son nuestros deportistas estrellas? Las personas con discapacidad que nos han llenado de medallas a este país y sin embargo les ha faltado el respaldo y la respuesta que actualmente el gobierno ha volteado a verlos. Pero sin embargo, antes no tenían los apoyos ni se los trataban a igual con una persona sin discapacidad, cuando es mucho mayor el esfuerzo de una persona con discapacidad para entrenarse, para salir adelante, para estar en el espacio, en el lugar y en el momento adecuado, ¿no? Entonces, es bien importante que la sociedad voltee a ver. Tenemos la Convención de los Derechos para Personas con Discapacidad, donde México fue promotor con Gilberto Rincón Gallardo. México la ratificó. Sin embargo, han pasado muchos años, necesitamos armonizar las leyes, necesitamos brindar los apoyos necesarios como sociedad y como gobierno para que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de ser funcionales y de trabajar muy bien. La discapacidad no es una enfermedad, es una condición de vida que tiene que cambiar. Y en un momento dado tú decías una cosa que es muy cierta, al incluirlos en las escuelas, los vamos sensibilizando y es un ganar-ganar. A la persona con discapacidad está en un entorno y ahora ya hay secundarias, prepas y hasta universidades que aceptan a personas con discapacidad. Está la Universidad Inclusiva de Santa Catarina, que es un ejemplo, está la Anáhuac, está la UNAM, está el Poli. Hay muchas universidades, el TEC, donde ya han abierto espacios para personas con discapacidad. Una persona, hay que ver su condición, si es auditiva, si es visual, si es intelectual, si es una discapacidad mental, si es una persona de talla baja, que también se considera una discapacidad, darle y brindar las oportunidades. A mí, digo, Scotiabank ha hecho una cosa maravillosa, se ha capacitado interna y externamente. Ahorita nos sigues platicando y además pusiste un ejemplo de una persona brillante, que eso me encanta y como esa hay muchísimas. Claro. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya sabe, participe por favor en nuestra cuenta de Twitter. ¿Consideran que México ha avanzado en esta inclusión social a discapacitados? @punticoma_tv. Volvemos. Qué bueno que siga con nosotros aquí en Punto y Coma con este tema tan interesante y tan polémico, porque ahorita que hablábamos de todo lo que tenemos que recorrer para hacer de la inclusión, les decía a las chicas que iba a lanzar una pregunta para que la reflexionen ustedes en casa y ustedes me respondan. Es que no es posible que todavía en la actualidad, cuando hay una mujer embarazada, siempre piensan que nazca sanito, ¿no? Una. Y dos, cuando hay una OYAYU ya se estudia muy bien y puede venir un cromosoma de más, todavía hay gente que dice, no, mejor no lo tengas porque va a sufrir mucho. O sea, no podemos seguir pensando así. ¿Ustedes qué opinan? Ay. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, es una pregunta complicada, la verdad. Sí. A ver, vas primero. No, vas tú. Déjame pensarlo tantito. No, bueno, vamos. Definitivamente que da la oportunidad en la vida como cualquier otra persona. Claro. Yo te puedo decir que las personas con discapacidad han sido grandes motores para cambiar vidas y cambiar socialmente a su entorno. No nada más a su familia, sino también al entorno social. Y ha demostrado que hay miles de personas. Tienes a Gilberto Rincón Gallardo, tenía una discapacidad, fue candidato a la presidencia y tuvo muchísimos puestos políticos y un gran luchador social. Todos nuestros atletas. Todos nuestros atletas que son gente maravillosa y realmente hay que dar la oportunidad. Definitivamente eso es un cambio. Creo que ellos tienen más medallas que en el equipo olímpico. Por supuesto, han sido nuestros atletas. Entonces ahí ves cómo hay
grandes logros y grandes satisfacciones de personas con discapacidad que han sido exitosísimos. Entonces, yo lo que les recomiendo es tengan al bebé, vayan hacia adelante y van a ver que va a ser un motor que les va a cambiar la vida, van a tener una responsabilidad social juntos. Sí. Ahora, yo sí quisiera redundar dos temas. Uno, tenemos el censo del 2020. Ahorita hay una tendencia a quitar del cuestionario básico la discapacidad. Y yo sí pediría que nuestro país ya tuvo grandes avances en el 2000, en el 2010, tiene un compromiso con la Convención, tiene un compromiso ante la ONU y sobre todo tiene un compromiso con las personas con discapacidad y con la sociedad. Y sería un ejemplo incluirla, para saber dónde están, cuántos son, porque se reconocen mucho más poquitos, la pobreza, las personas indígenas. Sí. Son causas de discapacidad. ¿Sí? Pero ¿cómo que quieren...? Entonces, la palabra discapacidad, para que no venga en el censo básico, la quieren mandar nada más al censo ampliado, digo, al cuestionario ampliado. Entonces, eso nos limita a que la persona que censa sea el que decida quién preguntar y quién no. Y nada más se haría en comunidades de 50,000 personas para arriba, las demás no. Entonces, las zonas rurales, que son las más vulnerables por pobreza, quedarían fuera. Entonces yo sí pediría que México recapacite el INEGI y que incluya la palabra discapacidad, que ya estaba, la causa de la discapacidad, que ya estaba en el 2000 y en el 2010 y que ahora también la tengamos con el cuestionario ampliado. Oigan, chicas, y es un movimiento social del colectivo de personas con discapacidad que lo está pidiendo. Pues sí, hay que incluir ese tema y a ustedes que nos ven les queremos compartir este video para que vean por qué es importante tomar una decisión correcta y no decidir con base en prejuicios. Vamos a verlo. Hijo, fuerte. No tiene brazo. O sea, seres humanos con un gran corazón, con más capacidades que las nuestras, porque él no dejó llorar a su hermano, como pudo, utilizó todo su desarrollo cerebral para poderle llevar a su hermanito un chupón y calmar su llanto. Claro, maravilloso. Yo también quisiera reiterar lo de la carrera. Sí. Y los 150 años de Canadá. Canadá es un país que pone el ejemplo de inclusión. Y Canadá y Scotiabank son dos entidades que nos han apoyado, ayudado a que la discapacidad, en CONFE tenemos alianza con ellos de hace más de 10 años y han habido grandes avances. Y el ejemplo, la carrera, el que participe en familias, definitivamente van a cambiar su vida por el correr con una persona con discapacidad, con una persona con discapacidad auditiva, con discapacidad visual. Te motiva muchísimo. Te motiva muchísimo y te empuja. Entonces, no dejen de ir el 3 de diciembre para celebrar los 150 años de Canadá como país y Scotiabank para poder apoyar al primer banco inclusivo en nuestro país, dentro y fuera, para atención a la comunidad y para oportunidad de darles trabajo. No, felicidades por eso, Javier, y aunque es importante que paguemos nuestro boleto porque eso va a ser para ayudar, ¿no?, a esta fundación y a todas estas personas que tengan algún tipo de discapacidad, de cualquier manera nos vas a regalar 5 boletos. Por supuesto, para las personas los primeros que nos escriban a contactoexcelsior@gym.com.mx, ahí lo tiene en pantalla, es gimm.com.mx, y que nos digan que vieron el programa y que quieren ir a correr y a ser parte de esta carrera tan importante. Y es una carrera profesional. Profesional. Van muchos profesionistas, 3 de diciembre, 7 a.m. en el corredor Gandhi. Está precioso, no fallen. Pueden y es un caminar ejemplo. también, ¿no? Pueden correr 10 o 5 kilómetros y caminar también. Okay. Ahora, ¿se puede inscribir a alguien y caminar. podemos llevar a alguien con silla de ruedas? Por supuesto. No importa lo que Todas nos las tardemos. personas con y sin discapacidad pueden participar, bebés, personas mayores, personas adultas, niños, ¿Y jóvenes. el donativo de cuánto es? 350 pesos, Okay. reciben su kit, se reciben todo lo que necesitan, la playera. Fíjate, y todos los apoyos. Es realmente una inversión, la camiseta es más cara, casi Oye, te puedo decir. y nos platicaban de que se pueden donar kilómetros. ¿Esa cómo Sí. es? A ver. Fíjate que hay muchas personas que nos dicen, bueno, yo no puedo ir en esa fecha porque se me complica. Bueno, dónanos kilómetros dentro de la misma página para poder becar a personas con discapacidad y a sus familias de escasos recursos. Muy bien. Entonces, ok. con esa donación de kilómetros también apoyamos a que más gente participe. Yo una vez, aquí en Imagen hacemos una carrera cada año, ¿no? Bueno, varias. Sí. Carrera de Imagen. Y entonces yo estaba de
ay, no, yo no voy a correr porque me duele mucho la rodilla. No sé, como que me truena la rodilla. Y entonces un conductor que estaba aquí antes me dijo, ven, acércate. Y me enseñó que tenía una placa de metal que se le salía. Me dice, a ver, yo sí voy a correr, tú no vas a correr por esa rodilla. Y yo así de, qué vergüenza. ¿Y corriste? No, porque sí me duele la... Pero dona los kilómetros. Pero puedes donar Se kilómetros. va a dar otro ejemplo maravilloso. Sí. Iba un papá que está de sus piernas, es parapléjico. Y el hijo se fue en silla de ruedas para correr igual que su papá. Me dijo, yo me pongo en tus zapatos, yo corro serio? contigo, y se fue en la silla de ruedas. Qué padre. Sí, claro, es que son grandes historias y por eso yo digo, nos andamos ahí quejando y que, ay, me da flojera hacer ejercicio. Cuando dices, a ver, ubícate. O sea, yo no digo que todos los días despiertas y digas, tengo 2 manos, tengo 2 piernas, tengo la cabeza donde tiene que estar. Pero sí que hagas este ejercicio de tomar perspectiva y decir, bueno, ¿qué voy a hacer para explotar mi cuerpo? Eso soy yo muy mal, pero para sacarle provecho al cuerpo en el sentido de cuidarlo, de poder hacer cosas. Valorar. Bueno, pues Valorar. les cuento una anécdota de una persona que vive en Morelos que es cerrajero. Y es un cerrajero y tiene con discapacidad motriz, no puede caminar, usa muletas de las de bastón todavía, ¿no? Sí. Y es cerrajero. Dice que cuando va a las casas que le piden abrir y de repente llega y está el hijo, ya ni siquiera adolescente, si ya nomás ven de 21, 22 años, acostadote, viendo la televisión en pleno mediodía, le dice, oye, levántate. Es su lenguaje, y yo lo respeto. Dice, levántate, tú estás completo, ¿no? Ve, checa cómo se ve, tú estás completo y yo estoy trabajando, levántate. Y sí es cierto, o sea, ve a hacer algo por tu Son vida, ejemplos de hacer vida. proyectos. Y a mí la verdad me da mucho gusto porque dice, si yo con las muletas no hay barreras. Claro. Oye, pero Javier, te quería preguntar, por ejemplo, para el auditorio que no está muy familiarizado con estos temas, es discapacidad intelectual. ¿Cómo se define? ¿Son los chicos con síndrome de Down o hay subtítulos? La discapacidad intelectual puede ser de muchas formas. Hay veces que vienen por síndromes, hay veces que vienen por falta de oxigenación al nacer o por algún accidente, algún tumor, alguna operación, alguna situación. Entonces, sí, dentro de la discapacidad intelectual son apoyos necesarios porque las personas tienen una capacidad intelectual distinta. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Ahorita regresando, vamos a hablar también de los retos, porque hemos hablado de toda la parte positiva, pero también hay que estar conscientes que hay mucha gente que sufre muchísimo, sobre todo yo creo que las personas que tienen un derrame cerebral, por ejemplo, y que les cambia su vida, o que tienen un accidente y que de pronto ya no pueden correr, que todas estas historias que han sido muchas veces de éxito, pero que también es un proceso complicado y lleno de retos. Ahorita vamos a platicar de eso. Hacemos un punto y coma, pero les dejamos la pregunta. ¿Consideran que México ha avanzado en la inclusión social de personas con alguna discapacidad? Participe, @punto y coma _TV. Volvemos. Se quedó Jazz con una pregunta, la parte negativa de quien... ¿Cómo era? Sí, yo platicaba en el corte, lo digo rapidísimo porque se nos acaba el tiempo, pero una amiga cercana, que les digo que una mujer súper exitosa, directora, sin hijos, sin marido, nada, porque de esas mujeres emprendedoras que ganaban muchísima lana, de repente le da un derrame cerebral a los 45, 50 años aproximadamente, y ahorita pues la ha pasado muy mal, ¿no? Lleva 2 años con un sufrimiento total porque no se puede levantar sola, ya no puede trabajar, necesita que la ayuden para comer, no puede hablar. Entonces, son retos, hemos escuchado historias de éxito, pero también es difícil, ¿no? Son retos muy importantes. ¿Qué hacer? ¿Cómo apoyarla, a la familia y demás? Lo primero es aceptar, como ya hemos dicho, y luego buscar los apoyos necesarios para acabar con esta depresión y aceptarse y ver cómo en qué puede sobresalir. Sí, estoy seguro que una mujer con ese corazón y con esa actitud va a salir adelante, pero lo primero es aceptar. Y de aceptar, pues buscar que te va a cambiar la vida esos para retos siempre. Y que además tiene un cambio de vida para siempre. Es una cosa que no tiene para atrás. Ahora, sí, definitivamente en México hay mucho por hacer. Yo creo que los retos es primero visibilizar, aceptar y ver qué políticas públicas y qué políticas sociales podemos hacer para cambiar la percepción de la persona con discapacidad, que son mexicanos antes que nada, que son personas antes que nada, que tienen derechos y también tienen obligaciones. Sí, esto en respuesta a un Twitter, ¿no, Javier? Que nos decía Miguel Hernández. México deja mucho que desear en el trato a personas con discapacidad. Si no cambia la mentalidad, van a seguir siendo ignorados. También lo decíamos, o sea, en Estados Unidos llegas y todos los centros comerciales, los supers, todo tiene para que pueda pasar la gente con silla de ruedas, para abrirles las puertas, ¿no? A todos por igual. Aquí no.
necesitamos una accesibilidad universal, porque muchas veces está el espacio para la persona con discapacidad para que se pueda estacionar, muchas veces no es respetado, pero luego quiere entrar al súper y en el súper la puerta no es accesible, o no tenemos una accesibilidad completa. Puedes subirte al Metrobús, el Metrobús es accesible, pero te bajas de él y te encuentras una serie de obstáculos y de problemas. Entonces tenemos que hacer una política integral y un cambio en nuestra percepción de las personas con discapacidad y ver qué apoyos se necesitan para poder trabajar de esa manera. Y no nada más el Estado, la autoridad, sino también nosotros como personas. Claro, decíamos, de repente alguien inconsciente estaciona el coche en la rampa, en la rampa de la banqueta. De porque por me queda más cerquita, claro, pero no piensa el esfuerzo que hace la persona. Hay muy pocas banquetas que tienen la rampa para que ellos puedan bajar. Y de repente lo estacionas. Imagínate, alguien con silla de ruedas ya no puede pasar. Alguien que trae el bastón choca con el coche, ¿no? Es horrible. Y aquí nos dice @FrancisCux, dice, por desgracia, a nivel autoridades, los avances son de papel y tinta, o muchos fotos de políticos con personas con discapacidad, pero para la foto, pero en acciones tangibles, más bien vemos un grave retroceso, como este censo, mira, retomo tu tema, como este censo del INEGI, que quiere excluir el tema de cuestión base. Oigan, como ya ampliaron los twitters, ya no son 140 caracteres, aquí hizo hasta su ponencia, ¿no? Qué bueno, yo le invito a la comunidad a que se sume, a que reclame, porque sea un gran retroceso de nuestro país, porque políticas públicas, acciones, van de la mano con cuántas personas son reconocidas. En México se reconoce el 6% de personas con discapacidad en nuestro país, cuando en la Organización Mundial de la Salud entre un 12 y 15%. ¿Por qué? Porque las preguntas y los censos no están bien hechos. Exacto. Ahora, hay avances, también hay un registro nacional de personas con discapacidad, hay una credencialización, pero vamos caminando. Necesitamos seguir avanzando y que no tengamos retrocesos. Exacto, poco a poco, y nosotros los invitamos a que vengan aquí también a los foros que nosotros tenemos disponibles para hablar del tema de diferentes perspectivas y que nos vayamos todos apoyando, educando, enterando y pues a través del diálogo, ¿no? Claro, y yo sí les diría, vayan a la carrera. 3 de diciembre. 3 de diciembre es un ejemplo de inclusión y es convivir con la discapacidad y agradecer a Scotiabank y estas 5 becas no las desperdicien. ¿Tienes el correo para inscribirse en la carrera? Como no, es www.canadá por la inclusión o también Haz Deporte. Y también www.confe.org.mx también. Y por si no se han ido los pases que nos regalaron, es contacto excelsiortv@gimm.com.mx. De hecho, en nuestra cuenta de Twitter, en @puntoycoma_tv, viene la información, tenemos los 5 pases, viene el correo donde tienen que escribir para que los tengan. Y de todas maneras, si ya tuvieron el pase, ojalá puedan donar los kilómetros como lo va a hacer Mariana. Sensacional. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Gracias. Gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Punto y Coma. No se vaya, quédese en Excelsior Televisión porque vienen los titulares de la tarde con Gaby Plaseca. No le cambie.